Todos ustedes, bienvenidos a su espacio de Sí por México en este ciclo de conferencias. Como se pueden dar cuenta, ahora les mostramos otro video. Todas las conferencias les vamos a estar mandando el material que saca Sí por México. Tenemos esta campaña de Morena no sabe, para evidenciar no solo las promesas incumplidas, sino también pues que no sabe gobernar y que ha cometido muchos errores que ha costado incluso la vida de muchas personas. Entonces les pedimos, se los voy a mandar por WhatsApp a las personas que no reciben los mensajes. Por favor, ahorita les voy a dejar a dónde pueden mandarme un mensajito para que les mande todo el material y las invitaciones a las conferencias y también las grabaciones. Pues hoy estamos de manteles largos porque tenemos a un gran invitado. Yo les puedo decir de forma personal que me siento muy honrada y me da mucho gusto tenerlo con nosotros. Tuve el placer de trabajar con él, me siento pues como en casa con él cuando platico, porque hemos estado en diferentes ámbitos y más que nada pude trabajar con él y conocerlo como una persona muy linda, un hombre muy humano, José Luis Luege. En verdad, José Luis, qué gusto que estés con nosotros, bienvenidísimo. Y aparte no solo eso, una gran trayectoria desde desde varios ámbitos. Ahí pusimos una pequeña reseña, pero bueno, es nada más para dar una probadita y ustedes se van a dar cuenta de cuánto sabe, qué experiencia y sobre todo las propuestas que trae. Pues sin más preámbulo, le quiero pasar la palabra a Guadalupe Huenaga para que nos haga la presentación de José Luis Luege Tamargo. Muchas gracias. Denise, muchísimas gracias. José Luis, muchas gracias por haber aceptado participar en este programa. Y pues voy a dar inicio a tu presentación, que es amplia y vale la pena que todo el mundo la conozca. José Luis Luege es ingeniero químico metalúrgico por la Facultad de Química de la UNAM. Realizó 2 especialidades en procesos siderúrgicos, una en la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, y otra en el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas de Madrid, España. Cuenta con un diplomado en Filosofía Social y Política por la Universidad Panamericana. Se desempeñó durante 14 años en la industria siderúrgica nacional, por lo que tiene una amplia experiencia en operación de mantenimiento y ejecución de proyectos de esa índole. Así como asesoría en proyectos de infraestructura urbana, tratamiento de aguas, manejo de basura, transporte urbano y suburbano a nivel municipal y metropolitano. Como político, inicia a principios de los 80. En 1988 fue diputado federal del PAN y participó en las comisiones de Ecología, de Industria y Comercio en la del Distrito Federal. En 1994 fue diputado local en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, donde presidió la Comisión de Vialidad y Tránsito Urbanos. Fue presidente del PAN en el Distrito Federal por 2 periodos consecutivos desde 1999 hasta 2003. En 2003 como Procurador Federal de Protección al Ambiente y en el 2005 como Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, estableció políticas públicas para la mejora de la gestión ambiental del país y la vigilancia y cuidado en el cumplimiento de leyes y lógicas. De 2006 a 2012 fue director general de la Comisión Nacional del Agua. Impulsó una agenda al agua 2030 con visión de largo plazo, logrando la participación de ambos sectores de la sociedad, y promovió proyectos hidráulicos importantes desde la fundación de Conagua, el túnel emisor Oriente y la construcción de más de 400 plantas de tratamiento de aguas residuales, incluyendo la planta de Atotonilco. Creo que Guadalupe la sacó la sacó su internet. Entonces, si quieren, esperamos a que entre o no sé si continuamos. José Luis, no sé si quisieras continuar porque yo no sé en cuánto tiempo tarde Guadalupe en entrar nuevamente.
Yo Pues creo que ya cómo estaba no. terminando, Denise, ¿por qué no? Mejor José Luis. Además, yo creo que ya, sí, ya estaba terminando. Me imagino que cortó exactamente cuando terminó mi presentación, que yo agradezco muchísimo, en primer lugar a Guadalupe y a Denise que me hicieron la invitación, pero a todos ustedes la oportunidad de reunirnos para hablar de un tema realmente apasionante, ¿no? Quienes hemos estado directa o indirectamente metidos en el tema del agua, pues es un tema que ya nunca te deja, ¿no? Desde luego, en mi caso, por formación profesional, luego mi experiencia en la industria siderúrgica y luego posteriormente en la política, siempre pues he visto el tema del agua como uno de los temas centrales pues, de las plataformas y de las políticas públicas. Y un tema que cada día se convierte en un asunto más complicado y me pareció muy acertada la propuesta de Guadalupe, un asunto de seguridad nacional. Pues yo empezaría, desde luego agradeciendo a todos ustedes, diciéndoles que el agua es una sustancia muy simple, 3 átomos nada más, 2 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno, conforman una sustancia muy sencilla de la cual depende toda la sustentabilidad de la vida en el planeta. Otro aspecto que debemos recordar es que el agua es muy abundante en la naturaleza, el 70% prácticamente de la superficie de la Tierra es agua. Nada más que de esa cantidad total, que incluso la pueden ver en muchas enciclopedias, en muchos estudios, es una cantidad kilométrica, el 97.5%, es decir, la mayor cantidad, está en los océanos. Es un agua salada con altísimos contenidos de sal, aunque varía según hay mares con mucho menor contenido, pero está en el orden de las 35,000 partes por millón de sal. Y se considera solamente el restante 2.5% agua dulce. Y de ese 2.5% de agua dulce, que también está calculado el volumen en todo el planeta, en la mayor parte, se calcula un 60%, está formando glaciares en los polos y en las altas montañas. Y creo que todos aquí queremos pues, que así se queden, ¿verdad? O quisiéramos, porque un tema fundamental en este momento, del cual tendríamos que hablar en alguna otra ocasión, y seguramente ustedes ya lo han hecho, es el tema de cambio climático. Y que como recordaremos, esta generación nuestra, nosotros los que estamos aquí en este momento, estamos muy cerca en la transición de lo que se conoce como el punto de no retorno. Es decir, donde a pesar del Pacto de París y de todos los acuerdos de combate al cambio climático, no podremos lograr el que rebasemos ese gradiente de 2 grados centígrados promedio en la atmósfera en un siglo, y que por lo tanto las consecuencias que ya las estamos viviendo, pues ocasionarán grandes problemas a nivel mundial, ¿no? Pues hoy el cambio climático, pues es quizá uno de los retos mayores, ¿no? Lo que queda, ese 1%, que es el 40% del agua dulce, es el agua que tenemos disponible, es decir, la que está en los ríos, lagos, lagunas, pantanos, ciénegas, manglares, etcétera, y desde luego el agua subterránea, riquísima, en lo que se conocen los acuíferos, que son áreas geológicas contenidas donde tenemos grandes depósitos de agua dulce que podemos disponer, ¿no? Entonces, tengo una presentación sencilla, no sé si un poco larga, son 25 láminas, pero yo me voy muy rápido y trataré de no aburrirlos, en donde, si me permites, voy a iniciar compartir la pantalla, ¿no? Ya la están viendo, ¿verdad, Denise? Sí, perfecto. Bueno, esta presentación, desde luego, son datos fundamentalmente de los que yo fui recabando a través de mi experiencia, tanto en la Secretaría como luego en la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Medio Ambiente y luego en la Comisión Nacional del Agua. He tratado de actualizar algunas gráficas y créanme que no hay información, es decir, no se han actualizado, es algo increíble el desmantelamiento institucional, digo, no solo de la CONAGUA, sino de muchas instituciones del gobierno federal, que parece ser la principal meta de este gobierno de la 4T, que quiere desmantelar todo, ¿no? La Comisión Nacional del Agua, pues es la heredera de la gran Secretaría de Recursos Hidráulicos, y una institución fundamental precisamente para garantizar la sustentabilidad hídrica para el futuro, para futuras generaciones en nuestro país. Lo hago a través de esta asociación Ciudad Posible, que es más una especie de
de think tank, de centro de pensamiento en temas de servicios metropolitanos. Es decir, mis colegas y un servidor estamos muy enfocados a los temas de la Ciudad de México. Por eso la presentación se divide en dos partes. Una que acordé con Guadalupe. Una es la situación general en el país del agua, un poco pues, las condiciones de nuestro territorio, las condiciones de lluvia, la disponibilidad de agua, cómo ha variado en el tiempo en función del crecimiento poblacional, cómo está distribuida esas disponibilidades en el país. Y luego paso en más o menos la mitad de la presentación, me concentro un poco en el tema de la zona metropolitana de la Ciudad de México, que yo creo es hoy por hoy el sitio de mayor estrés hídrico en todo el país. Entonces, si me permiten, voy a irme. Voy a pasar a las láminas. Ustedes tomen nota, no me detendré, pero si algún detalle que quieran verlo, regresamos al final en las preguntas. Bueno, lo primero es ubiquémonos en la latitud de nuestro territorio. La República Mexicana, mucha gente, sobre todo turistas extranjeros, piensan que México es un país verde, ¿no? Un país exuberante, pues porque ubican la zona del sureste, las áreas arqueológicas, mayas, Acapulco, Cancún, pero no, la realidad es que el territorio nacional está clasificado 2/3 partes del territorio en tierra árida y semiárida. Y si observamos en el mapamundi, estamos en esa franja del planeta de zonas áridas y semiáridas. Ahora, ¿qué es lo que produce esta condición de nuestro territorio? Bueno, pues principalmente la precipitación pluvial. En este mapa, con una serie de colores, que está bastante, creo, sencillo de representar, aunque el promedio de precipitación es de 772 milímetros al año, ustedes pueden observar en lo que es el sur-sureste, los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, etcétera, precipitaciones que están arriba o en 1,500 milímetros de agua, de lluvia por año. En contraste, si nos vamos a la parte, digamos, noroeste del país, esta zona de San Luis Río Colorado, cerca de Mexicali, donde prácticamente no llueve, o donde tenemos lluvias que no rebasan los 50 milímetros de lluvia por agua. Aclaro, porque muchos no conocen esta medición, en general podemos hablar de milímetros o de litros por metro cuadrado, porque los pluviómetros son bandejas con una superficie de 1 metro cuadrado y con una regleta en milímetros, en fracciones de milímetros, ¿no? Entonces, el milímetro por metro cuadrado es equivalente a el milímetro de agua, cuando lo medimos como tal, sería equivalente a 1 litro por metro cuadrado. Ahora, este promedio está dado a nivel anual, es decir, es la lluvia en todo el año, pero es muchísima agua. Ustedes imagínense la zona coloreada con color rojo, por ejemplo, ubiquémonos en Tabasco, con 1,500 milímetros de agua al año. 1,500 milímetros es 1,5 metros del agua, pero en toda la superficie del territorio de Tabasco. Es decir, lo que llueve al año son millones de kilómetros cúbicos de agua, una cantidad brutal. Pero efectivamente, en la parte centro, norte y noroeste tenemos lluvias pues muy bajas. La otra condición de lluvia en México es que a diferencia de áreas, por ejemplo, del norte de Europa, que llueve constantemente, en México nos concentramos en el verano. Es decir, hay 4 meses en donde tenemos la mayor precipitación de todo el año. A diferencia, claro, del sureste, donde en el invierno confluyen frentes fríos con tormentas tropicales y son las precipitaciones que vimos hace poco que inundaron todo Tabasco, ¿no? Entonces, esa región del sureste, en gran medida, su precipitación tan alta anual, es porque además de las lluvias normales del año, tiene una precipitación muy intensa en el invierno. Ahora, esta gráfica es realmente para revisarla a fondo, ¿no? Para una plática, que es cómo se ha dado el crecimiento poblacional en el último siglo, cómo ha variado la población, digamos, de rural a urbana, ¿no? Si ustedes observan, por ejemplo, en los principios del siglo de la Revolución, hasta 1960, la población era fundamentalmente rural. A partir de los 60, efectivamente se invierte y la población va emigrando hacia las grandes urbes, a las grandes ciudades, hasta llegar a la actualidad donde prácticamente cerca del 80% de la población estamos asentados ya como
como centros urbanos, ¿no? Quiero centrarme un poquito en el año 50, porque está relacionado con la gráfica que voy a ver a continuación, y el 1950 también en relación al 2000, que es simplemente para tener coherencia con la próxima gráfica, ¿no? En el 1950 éramos 25, ahí se me, ¿cómo quito? Perdón. Desapareció la parte de abajo de mi gráfica. Y éramos alrededor de 25 millones de habitantes, y en el 2000, ya el censo de 2000 ya registró, perdón, del 2010, esa es la que voy a tomar, registró 112.3 millones de habitantes. Bueno, quiere decir que entre 1950 y 2010 la población del país pasó, primero, de rural a urbana, pero creció un 400%, o sea, 4 veces creció la población de México. Es un crecimiento realmente explosivo. Y yo me quería centrar en esos 2 años porque corresponde a las 2 gráficas que tenemos, a las 2 barras primeras que tenemos en esta gráfica, que es una medida adoptada a nivel internacional que mide la Comisión Nacional del Agua, que teóricamente tendría que estar revisada anualmente, pero lamentablemente lleva varios años también sin revisión. Pero para el efecto de esta plática me sirve perfectamente. México, en los 50 tenía una disponibilidad de 18,000 metros cúbicos por habitante por año. Y en el 2010 bajó a 4,300, imagínense, de 18,000 a 400. Y está clasificada la disponibilidad de los países en función de ese número. Se considera un país de muy alta disponibilidad arriba de 10,000 y un país de baja disponibilidad abajo de 5,000. Es decir, México pasó en tan solo 60 años de ser un país de muy alta disponibilidad a baja disponibilidad. Esto es gravísimo. Cuando doy esa charla y luego vienen las preguntas, todos me dicen, bueno, José Luis, pero es que es lógico. Si la población creció 4 veces, pues la demanda de agua creció quizá más en porcentaje y por lo tanto tiene lógica que baje la disponibilidad en 4 veces. Bueno, si aceptamos esa lógica, amigas y amigos, pues despidámonos del agua porque muy pronto nos quedaríamos en 0, disponibilidad. Y no, no es así. La realidad es que conforme ha avanzado la tecnología, la ciencia y desde luego los avances en cuanto a uso eficiente del agua, hay muchos países que han mejorado su disponibilidad. ¿Por qué? Porque han incorporado técnicas de uso eficiente tanto en la agricultura como en el uso público urbano, como los ciclos cerrados en la industria, etcétera, etcétera. Así que no es un argumento. Hemos perdido disponibilidad por un mal manejo del agua, por una pésima administración del agua y por no incorporar modernización en los distintos usos del agua, ¿no? Este es un ejemplo que no me sirve porque no tiene la comparativa, digamos, en los años, pero hay muchos países de Europa y de Norteamérica que mantienen altísima disponibilidad en el tiempo. Es decir, su disponibilidad se mantiene constante, por así decirlo. En algunos casos incluso aumenta. No porque tengan más disponibilidad de agua, sino que porque su uso cada día es más eficiente, ¿no? Y aquí vemos cómo lamentablemente México ha bajado y está ya clasificado en la parte baja de países de muy baja disponibilidad. Ahora, este es otro tema en el que yo me centro mucho, que no parece lógico, pero es una realidad histórica, social, geográfica, no lo sé. Pero la realidad es que si ustedes analizan este mapa, tiene 2 colores, ¿no? La parte del sur-sureste, donde están los estados donde llueve más, que estaba en la primera gráfica, en el primer mapa coloreado con color rojo, la disponibilidad está cerca de los 13,000 metros cúbicos por habitante por año. Y en la parte amarilla, que es centro, norte y noroeste del territorio, es decir, la mayor parte del territorio nacional, en amarillo, donde en promedio la disponibilidad está en 1,753 metros cúbicos. Ahí hay un error, falta un punto decimal, pero bueno, son 1,753 metros cúbicos por habitante por año. Pero vean ustedes en las barras de la derecha la relación entre disponibilidad del agua, población y desarrollo económico, ¿no? Donde tenemos toda la mayor disponibilidad, que es el 69%, vean la barra del medio, están el 23% de los asentamientos humanos y solo el 13% del Producto Interno Bruto. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la producción, todo el desarrollo del país está en el centro y en el norte.
Y aquí es donde faltamos a la lógica, ¿no? Porque, por ejemplo, las grandes productoras de cuencas lecheras están en el norte, en el centro y en el norte. Tiene sentido que estuvieran en el sur. ¿Por qué? Pues porque toda la producción de forraje, de grano, de alfalfa, de avena, etcétera, perfectamente se podría desarrollar en el sureste del país. Es verdad que el tema de ganados y de ciertos cultivos tienen que tener otras condiciones de temperatura, yo eso lo reconozco, pero por ejemplo, que son grano y forraje, realmente en el norte, en algunas áreas, por ejemplo, en la laguna, en zona desértica, donde la mayor parte del agua la están agotando del subsuelo, como que suena ilógico, ¿no? Y esta gráfica no está metida ahí, es de otra presentación, pero yo la puse porque México es uno de los países de menor eficiencia de agua en el uso agrícola. Es más, se estima en la Comisión Nacional del Agua que el 77% del volumen total disponible de agua en el país es utilizado para la agricultura. ¿Qué quiere decir? ¿Que producimos más que todos los países? No. Quiere decir que desperdiciamos más que la mayoría de los países. Esto es gravísimo. Yo tuve, desde luego, como director de la Comisión Nacional del Agua, grandes experiencias al conocer sitios tecnificados a base de goteo, de aspersión, que yo diría de los más modernos del mundo. En Sinaloa, en Sonora, en Chihuahua, en Mexicali, también en Baja California Sur. Es decir, sí hay muy buenas experiencias en México de alta tecnificación, pero en general, en la mayor parte del país, seguimos utilizando agua rodada, riego por agua rodada, es decir, una técnica ancestral completamente anacrónica, donde la eficiencia en el uso del agua se estima en menos del 20%, quiere decir que perdemos más del 80% del agua. Y esto es el primer objetivo que tendríamos que cambiar. Ciertamente, debo decirles que en el norte, donde se ha perdido toda la gran parte del agua superficial, imagínense la laguna era una laguna, hoy es un desierto, pero tiene agua subterránea. Bueno, toda el agua de la cuenca de la laguna lechera es de primer uso, agua subterránea, lo cual es un grave error. Se puede aceptar el uso de agua de pozo pura para cultivos de muy alta tecnificación, de hortaliza en invernadero, por goteo, por aspersión, pero no se puede justificar agua de pozo de primer uso para riego de maíz o de forraje o de alfalfa. Y aquí viene la consecuencia, en donde yo termino esta primera parte de la plática, que pues es un mapa muy general. Todas las pequeñas divisiones que ustedes ven al interior de los estados en color blanco, si lo alcanzan a distinguir, es cómo está determinada la frontera de los acuíferos, que evidentemente no corresponden a las fronteras políticas de la división entre los estados, ¿no? Obviamente, donde se concentran los colores rojos son varios acuíferos que están en grado, digamos, extremo de sobreexplotación. En todo el país tenemos 653 acuíferos. Y en la parte de color rojo, la Comisión Nacional del Agua tiene clasificados 104 acuíferos. Quizá hoy sean más, pero sigue con agua reportando 104 acuíferos. Y como pueden ustedes ver, bueno, pues son las zonas de mayor estrés hídrico, ¿no? La zona de cultivos en Baja Sur, en toda la parte de Baja California, de San Luis Río Colorado, Sonora. Esta zona de Chihuahua es sumamente afectada, ¿verdad? Por sobreexplotación, toda la parte de Coahuila, de Zacatecas. Obviamente todo el Bajío es un problema gravísimo, pero indudablemente la zona centro del país, donde está, tanto en el Estado de México como en la Ciudad de México, la mayor concentración de población, aunque también con mucha actividad agrícola durante mucho tiempo, es quizá la zona de estrés hídrico más grave a nivel nacional desde mi punto de vista. Y por esa razón, de acuerdo a lo que les platicé al principio, yo pasaría ahora a concentrarme un poco en el tema que a mí me he dedicado más tiempo, que es el tema del agua, pero en la zona metropolitana. También es una presentación de carácter general, donde podríamos profundizar en función de lo que ustedes quieran, ¿no? Bueno, yo siempre parto de este diagrama muy sencillo, en donde a la izquierda tenemos el gran lago de Texcoco, lo que se conoció como el Anáhuac, ¿recuerdan? En sus libros de historia. Realmente el Anáhuac es toda la zona del valle, toda la zona del Valle de México. Esta es la cuenca tributaria
las sierras tributarias del occidente, ahí está el Desierto de los Leones, la Sierra de Hidalgo, el Ajusco, Chichinautzin, etcétera, y esta es la cuenca tributaria oriental, la zona de Texcoco, ¿no? Todo esto era una zona inundable porque la condición geológica del suelo del Valle de México es fundamentalmente de arcilla, es decir, la gran capa del suelo del valle es impermeable, en capas que llegan a más de 300 metros de arcillas de distinta conformación, pero que impiden la infiltración del agua. Los acuíferos que están al interior de esta superficie en el Valle de México se recargan gracias a los escurrimientos de las montañas, de los bosques, en esta zona, en lo que viene siendo las laderas de toda la Sierra Occidental y desde luego en las laderas de la Sierra Oriental y por supuesto del Chichinautzin y de aquí de la Sierra Nevada, ¿no? Lo que vemos a la derecha es una cosa hecha por nosotros muy artesanal. Es una lámina sobre el Google Map de la zona urbana de la zona metropolitana de la Ciudad de México, es decir, lo que es propiamente lo que era el Distrito Federal y toda la zona conurbada del Estado de México y una partecita de Hidalgo que ya entra a la zona metropolitana. Esta sola comparación, pues es aterradora, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es un crecimiento totalmente anárquico, desproporcionado, fuera de todo lugar, que rompió todos los límites, rompió todas las capacidades de sustentabilidad de una ciudad, rompió los famosos cinturones verdes que quienes recuerdan a ese viejo, al regente de hierro, Ernesto Uruchurtu, él había hecho un esfuerzo por una planeación urbana que impidiera la conurbación con las zonas del Estado de México y los alrededores de la Ciudad de México todavía mantenían parte del lago de Chalco, parte del lago de Texcoco, por supuesto el lago de Zumpango, algo del lago de Jaltocan, pero todas las zonas, digamos, perimetrales a lo que era el Distrito Federal eran zonas agrícolas, verdes, cuencas lecheras, establos, etcétera, ¿no? Ya conocemos la historia, esta es otra plática, esta es la realidad que vivimos, es gravísima, es insustentable, prácticamente no, es irreversible el daño. Podríamos decir que la solución está muy lejos de haber una solución y por lo tanto esto para mí es el mayor reto, ¿no? Siempre pongo esta foto como un ejemplo. Quienes somos más o menos de mi rodada, que son la mayoría de los que están, no es cierto, solamente algunos de los que estamos aquí, pues recordamos cuando salíamos a Puebla y pasábamos toda la zona de Chalco, que en tiempo de lluvia estaba lleno de agua. En realidad eran zonas agrícolas, principalmente de maíz, pero todo esto se conformaba con lo que era el lago de Chalco. Aquí en esta gráfica, este es el lago de Chalco, este es el lago de Xochimilco, este es el Cerro del Elefante, ¿no? Este que estoy señalando con el cursor. Y aquí, este es el Cerro del Elefante. Observen ustedes, en 1977 no había una sola casa. En el 87 empieza a haber la invasión, que todos conocimos, de Chalco Solidaridad, y en el 2010 es impresionante la concentración urbana que existe en esta zona de Chalco y lo que luego fue Chalco Solidaridad, donde habitan millones de personas en una zona totalmente inundable, lo que era propiamente el lago de Chalco. Con esta gráfica que se puede repetir en toda la ciudad, lo único que quiero resaltar es el crecimiento desordenado, anárquico, explosivo de la Ciudad de México, sin control, rompiendo todos los límites de sustentabilidad y todos los planes de desarrollo urbano que realmente estaban aprobados y que todos fueron rotos. Claro, todo el mundo dice, sí, es la presión centralista, el presidencialismo, el centralismo político de México, sí. Y es también el tremendo crecimiento poblacional, sí, pero también mucha emigración de las zonas rurales a la Ciudad de México, a los centros urbanos de la Ciudad de México, por falta de desarrollos regionales en el país. Entonces, ese crecimiento dice, no se puede impedir, no. Lo que pasa es que por corrupción y por intereses de todo tipo, algunos desde la propia presidencia, como fue pues, todo el caso del desarrollo de satélite de toda la zona conurbada del Estado de México, pues eran grandes intereses inmobiliarios y grandes negocios donde terrenos ejidales que se compraban por centavos se convertían en zonas urbanas con una plusvalía astronómica, ¿no? Aquí viene el problema. Esta gráfica, que aunque es vieja, es muy ilustrativa. Obviamente, no la quiero ni actualizar. Bueno, no la está actualizando la Conagua. Yo la podría actualizar, pero simplemente la pendiente sigue para arriba y por lo tanto, incluso la pendiente puede ser mayor. Pero bueno, suponiendo que se mantuviera la misma pendiente 20 años después de esta gráfica, la parte
digamos, la integral de la curva, que es la zona en rojo, es lo que se considera la sobreextracción de agua del acuífero del Valle de México, y ahí está el problema. Yo siempre me centro mucho en los 50, que es mi década, ¿verdad? Aquí se empezó a ver un problema muy grave que detectaron varios científicos mexicanos, ingenieros y grandes ingenieros hidráulicos, ¿no? Por ejemplo, el ingeniero Nabor Carrillo, un ingeniero realmente muy reconocido en México, en los 50 detectó que había hundimientos muy graves del suelo en la Ciudad de México, que nadie lo detectaba. Hundimientos que él decía, esto es incluso catastrófico, de muy alta peligrosidad, ¿no? Y entonces los estudiosos de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, ya la gran secretaría entonces, determinaron que, claro, el hundimiento estaba asociado a la sobreexplotación de agua del acuífero. ¿Por qué? Bueno, porque lógicamente al ser un suelo arcilloso, la arcilla siempre está asociada a moléculas de agua. Al perder esas moléculas de agua, lo que sucede con la arcilla es que se compacta, se comprime, y la compresión de la arcilla es lo que produce el hundimiento, la fragilidad del suelo y problemas que todos ya conocemos mucho más graves de fallas y de problemas frente a sismos, que es otro tema para no asustarlos más, ¿no? No para ahorita. Bueno, en ese año se dijo, tenemos que conseguir más agua. ¿Por qué? Porque aunque el acuífero del Valle de México era un acuífero muy rico, el agua afloraba a 1 metro, por lógica, porque todo eran lagos en los siglos anteriores, ¿no? Entonces quiere decir que el nivel del agua, el nivel freático, estaba muy cerca, obviamente pasando la capa de arcilla, y las arcillas, obviamente, con una humedad tremenda, ¿no? Entonces, todo el siglo XX, donde ya no había ríos, desaparecieron prácticamente la mayor parte de los ríos, que se convirtieron en desagües y en basureros, otro pecado mortal, social, de los mexicanos, de los capitalinos. Todos los ríos los convertimos en desagües y basureros. Y luego se entubaban los canales para no verlos y se convirtieron en drenajes, ¿no? Y los pocos manantiales fueron cediendo ante el crecimiento urbano, sobre todo en la zona poniente de la ciudad, y se fueron perdiendo también pues muchos de los manantiales naturales que había. Realmente, desde principios del siglo XX, el abastecimiento de agua era subterráneo, a través de pozos. Porque los pozos, cuando ya se tienen las potentes bombas de motor eléctrico, pues se desarrollan desde finales del siglo XIX y desde luego en principios del siglo XX estaban completamente ya en operación. Entonces, toda la parte ya del siglo XX es fundamentalmente agua profunda, agua pura del acuífero de la zona metropolitana del Valle de México, aunque obviamente sí había manantiales todavía y había pues, otras fuentes, pero era realmente mínima. En los 50, gracias a estas investigaciones de Nabor Carrillo, se toma la decisión desde la presidencia, acuérdense que nosotros éramos un departamento de la presidencia, del gobierno federal, y se crea el sistema Lerma, que eran un conjunto de pozos, eran como 200 pozos desde Islahuaca, que hasta Lerma y que alimentaban, que llegaban a la Ciudad de México. Pero, fíjense ustedes, este proyecto se hizo con una condición, que se dejara de extraer agua del acuífero. Esta fue la condición política y de justificación económica, ¿no? Se repitió la historia en los 80s. Volvieron todo el mundo a sacar esta grave y decir, señor, estamos ante un problema gravísimo. El hundimiento de la ciudad está aceleradísimo y se está perdiendo el acuífero. Ok, y entonces se tomó la idea de un gran sistema, bueno, un viejísimo sistema hidroeléctrico, pero muy caro y muy bonito, que era el sistema Miguel Alemán. Se decidió, esto fue en la época de Luis Echeverría, invertir el circuito, digamos, y utilizar las presas que alimentaban las turbinas eléctricas del sistema hidroeléctrico Miguel Alemán en lo que hoy es el sistema Cutzamala. Entonces, lo que estamos haciendo es bombeando el agua de esas presas a Valle de Bravo y de Valle de Bravo para acá. Invertimos el sentido del agua. Es un costo impresionante y Cutzamala se construyó en 3 etapas en los 80s. Pero, ¿qué creen ustedes? En esa ocasión también se dijo, pero este proyecto se justifica bajo la condición de ya no sacar tanta agua del acuífero. ¿Y qué sucedió? Exactamente lo contrario. Cada vez que se garantizaba mayor disponibilidad, entre comillas, porque seguíamos sobreexplotando el acuífero, los intereses inmobiliarios de conurbación y de crecimiento siguieron avanzando en lugar de respetar las condiciones de aprobación de estos proyectos tan costosos, ¿no? Y bueno, la consecuencia es terrible. En la gráfica de la izquierda es el principal acuífero que nos alimenta
Y en color rojo está la sobreexplotación del acuífero. En color azul, que es una medida totalmente teórica que yo ya no le creo nada, es una medida estimativa de la recarga media anual. Los hidrólogos, los especialistas en aguas subterráneas, en todos los estudios dicen, nunca debes de extraer más del 40% del volumen estimado de recarga, ¿no? Nosotros estamos extrayendo el 240%, o sea, 6 veces más de lo que los estudios técnicos determinan, ¿no? Esta es una gráfica que yo hice muy, muy bonita hace mucho tiempo. Me gusta mucho porque solamente decirles que en la Ciudad de México llueve muchísimo más de lo que se estima el volumen total que requerimos anual, ¿no? En millones de metros cúbicos. En realidad llueve muchísimo más de lo que realmente requerimos. Pero ¿qué está pasando en la Ciudad de México? Que ya no hay infiltración. Este dato de infiltración también es de hace más de 10 años, ¿no? Ya nadie sostiene que estemos infiltrando 780 millones contra la lluvia de 6.700 millones. En realidad, hay quien dice que prácticamente un 80% del agua se evapora porque hemos convertido al Valle de México en una zona de asfalto y de cemento. Y luego toda la zona de la tributaria occidental, que es la recarga del acuífero, desde, como les dije yo, desde Chichinautzin, Ajusco, Desierto de los Leones, Sierra de Miguel Hidalgo, prácticamente hemos urbanizado toda la zona de recarga. Por ejemplo, el Ajusco Medio, en tiempos en los que yo incluso estaba todavía ya terminando la carrera, pues era una zona de recarga, era un área natural protegida. Y luego vinieron las invasiones, todo el mundo dice, eran invasiones precarias. No, fueron invasiones inducidas por políticos de muy alto rango para luego, obviamente, beneficiarse de la venta de lotes y urbanizar toda la zona del Ajusco Medio, que era verdaderamente gravísimo urbanizar una zona que era pues fundamental de recarga. Lo mismo sucede en Xochimilco y bueno, prácticamente en toda la ciudad, ¿no? Y ahora entro a un tema que es quizá más grave o igualmente grave que la pérdida del acuífero, ¿no? Pero esto que estoy diciendo, amigas y amigos, se repetía y se repetía en los 50. Fue el argumento para lograr las inversiones tanto para Lerma como para Cutzamala, que no sirvió de nada porque en realidad no se cumplieron, ¿no? Y es el hundimiento del suelo del Valle de México como el principal fenómeno de consecuencias catastróficas que pocos reconocen o pocos conocen, ¿no? Y hay una serie de testigos mudos en la ciudad que los vemos todos los días, pero que no nos damos cuenta. Yo voy a presentar nada más 2 por tiempo, que es el Ángel de la Independencia, y en la siguiente lámina les voy a presentar uno que yo mismo descubrí. Como ustedes saben, el Ángel de la Independencia es el monumento que obsequia el gobierno francés por el primer centenario de la independencia de México. Cuando empezaron la columna, se les vino abajo. Y cuando vinieron estudiosos de suelo, dijeron, no, es que tú tienes que pilotear esta columna, porque esto es pura arcilla, es decir, es un terreno fangoso que lo que tú metes ahí se te va a hundir. Y entonces pilotearon con pilotes de 30 hasta 40 metros de profundidad, hasta donde hay suelo basáltico, suelo mucho más duro, o una arcilla súper compactada. Y entonces, la columna en realidad tiene 40 metros para abajo de pilotes. Y entonces, ustedes pueden ver en 1910, si observan la fotografía y la ven bien, el monumento estaba a la altura de la acera de Paseo de la Reforma. Realmente la plataforma y los obeliscos están a la misma altura de la acera. Ahora vean lo que vemos todos los días cuando pasamos por el Ángel. Hay una escalinata que nos lleva a la plataforma. ¿Pero cómo es posible? Se está elevando el monumento, está volando el Ángel, ¿no? Como muchos dicen. No, todo alrededor del monumento se está hundiendo. No lo percibimos, pero ahí está el ejemplo, ahí está la demostración. ¿Por qué se está hundiendo todo? Pues precisamente por la compactación de las arcillas. Entonces todos los edificios, todas las calles, todo el sistema, toda la infraestructura hidráulica, toda la infraestructura de la ciudad se hunde. El siguiente ejemplo es buenísimo. Todo el mundo, cuando yo era director de la CONAGUA, decían que yo lo hice, que yo lo construí para apantallar y para alarmar a la gente. No, simplemente este es un pozo profundo construido en 1936. Y no lo van a creer, pero este es el nivel del suelo en 1936, aquí. Hasta aquí arriba estaba el suelo en 1936. Esta es una bomba vertical ya muy vieja.
Aquí va una flecha y hasta abajo va la pichancha del pozo, y esto es el ADM del pozo. El ADM del pozo está obviamente muchos metros abajo, en sustratos profundos, y lo que ha pasado a lo largo del tiempo, desde 1936 a la fecha, es que el suelo se ha ido hundiendo todo, las calles, los árboles, las casetas, todo se ha ido para abajo y ha ido emergiendo el ADM del pozo y quedó arriba la bomba, ¿no? Pero vean ustedes, es dramático, son 7,5 metros en prácticamente 70 y tantos años. Es decir, aquí se confirma los cálculos que había hecho, pues incluso el propio Nabor Carrillo y la Secretaría de Recursos Hidráulicos, que el suelo de la ciudad se hunde en promedio 10 centímetros por año. Y aquí está la prueba absoluta de que así es. Pero esto, amigas y amigos, es gravísimo, porque se hunde todo, pero el problema es la propia infraestructura hidráulica y la propia infraestructura en general de la ciudad. Desde luego, todo lo que eran desagües superficiales en ese mismo periodo de tiempo han perdido su desnivel. Este es el perfil como fue construido el Gran Canal del Desagüe, con una pendiente de 19 centímetros por kilómetro, que se inauguró también en 1910 y que en el 2000 se invirtió. Es decir, la pendiente ahora ya no va hacia afuera, sino que ahora va hacia adentro. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el desagüe superficial de la ciudad desapareció, no funciona. Y algo que pocos conocen, y eso los voy a decir, porque es importante. A partir de 1990, cuando no tenía solución este problema, en lugar de informar, decir la verdad, que no servía el Gran Canal, que no servía el Río de la Piedad, que el emisor poniente tampoco sacaba el agua, que realmente ya no había forma de sacar las aguas negras de la ciudad, además de que no tratábamos ni una gota de agua, prácticamente no había tratamiento de aguas residuales. Bueno, en ese momento, un brillante ingeniero, no voy a decir nombres, y una brillante institución que no voy a decir aquí tampoco, dio la solución. Señores, tenemos el sistema de drenaje profundo. Usemos, se puede interconectar todo y usemos. Y entonces, a partir de los 90, el gran sistema de drenaje profundo que no se construyó para conducir aguas negras, hoy conduce aguas negras como agua de lluvia. El sistema de drenaje profundo se concibió solo para la lluvia, es decir, para preservar a la ciudad de inundaciones y para utilizar esa agua de lluvia en los distritos de riego de Hidalgo, de Alfajayucan y el distrito 100 de Mezquital, pero con agua de lluvia, no con aguas negras. Bueno, a partir de los 90, puras aguas negras. Cuando estuve al frente de la Conagua, decidí ordenar este estudio, que es un estudio muy importante, muy bien hecho, muy profesional, que costó mucho dinero, y que aquí se los presento. Este mapa le llamo yo de áreas de igual velocidad de hundimiento, ¿sí? En el Valle de México. Hecho de luego por profesionales. Y aquí se ve con una terrible preocupación tres colores muy contrastados, ¿no? Que espero lo estén viendo. La parte azul, que corresponde mucho a la parte central del Gran Lago de Texcoco, tiene hundimientos en color azul, si ven la tabla de la izquierda, entre 20 y 40 centímetros por año. 20 a 40 centímetros por año, es algo inconcebible. La zona, digamos, verdosa, tiene hundimientos de 10 a 20, y la zona naranja, ya un poco más hacia el poniente de la ciudad y hacia las cuencas, hacia las sierras, perdón, tienen hundimientos de 6 a 13 centímetros por año. Y es un problema muy grave porque cualquier infraestructura que se construya está sujeta a este fenómeno de hundimientos tan serio, ¿no? Yo les voy en la siguiente gráfica, quiero platicarles de este canal, ya me excedí del tiempo. Este canal se llama el canal de la compañía. No, perdón, Luis. Adelante. Está muy Es que interesante. voy monitoreando mi tiempo y creo que ya me pasé, pero bueno, tú me dices, Denis, ya voy a terminar. Miren, efectivamente, el canal de la compañía fue una obra de principios del siglo XX, absurda, también, ahora sí que por intereses económicos, que tuvo como objeto desaguar el lago de Chalco o evitar la inundación en la mayor parte del lago de Chalco, no la evitaba la mayor. Y el objetivo era utilizar las tierras para la agricultura. Fue construido por unos productores españoles que convencieron a la presidencia de la República en aquel entonces, alrededor de 1920. Y el río de la Compañía jala
el agua del río San Javier y del río de la compañía propiamente, que así se conoce, la compañía papelera, que era muy antigua, que ya existía, que son los escurrimientos de la Sierra Nevada, que vienen de los volcanes y que deberían de conducirse de manera natural al lago de Chalco y luego al lago de Xochimilco. Pues no, construyeron este canal, que no logró, construyeron este canal y el agua la llevaron hasta el lago de Texcoco. Lo que está en negro es el canal de la compañía, ¿no? Un canal que a mí me sacó canas verdes cuando fui director de la Conagua, porque se me rompió en 2 ocasiones, que es cuando se inundó la autopista de Puebla, ¿no? Este es un absurdo, es una de esas obras que no se pueden explicar. O sea, ¿a quién se le pudo haber ocurrido acabar con un lago, conducir el agua en lugar de Texcoco, que en lugar de Xochimilco, donde iba de estar, hasta el otro lado, hasta el lado oriente en Texcoco? Bueno, ese canal de la compañía lo sometimos a un estudio que se llama LIDAR o LIDAR, que es un sistema láser aéreo que te permite ver el perfil del canal, del fondo del canal, a lo largo de toda su trayectoria, que es de cerca de 50 kilómetros. Entonces ustedes pueden apreciar que este canal originalmente nacía aquí en la Candelaria y se supone que tenía un trayecto inclinado, más o menos así, como estoy poniendo el cursor, hasta la autopista México-Pachuca. Bueno, todos los valles que están viendo ustedes acá son hundimientos que ya no tienen solución. O sea, el canal no funciona. ¿Cómo solucionamos, cómo evitamos que se desbordara en Chalco y en la zona de la salida a Puebla? Bueno, todo es a base de sistemas de bombeo costosísimos y de represas tipo esclusas, ¿no? Como el canal de Panamá. O sea, tenemos que ir subiendo el agua para que pueda seguir su camino, una cosa completamente ilógica. Y construyendo un túnel también muy costoso en la primera etapa del río de la Compañía. Obviamente yo presenté un proyecto para ya no usar el río de la Compañía y dejar descargar las aguas en una planta de tratamiento y dejarlas en Chalco. Obviamente no fue autorizado, ¿no? Miren, aquí termina la presentación, que es pues un poco, digamos, con una visión muy pesimista, porque el problema es muy grave, y por lo que yo estuve de acuerdo con el título que le dimos a esta charla, un asunto de seguridad nacional. Solo hablar de este problema de la ciudad lo convierte en un asunto de seguridad nacional. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México es la capital de la República. Independientemente de que creo que estemos de acuerdo que la Ciudad de México no es solo lo que fue el DF. Yo creo que debería de haber un distrito federal donde están los poderes federales. Pero hoy la Ciudad de México es un conglomerado, una megalópolis que abarca toda la zona metropolitana y que todo lo tenemos que ver con visión metropolitana, que es a lo que nosotros nos dedicamos fundamentalmente, ¿no? Por eso es un asunto de seguridad nacional. Ahora, lo que viene a continuación es un texto que lo voy a leer, no me voy a detener, que es como la carta a Santa Claus. Yo lo he ido repitiendo y repitiendo y repitiendo. Yo llevaba varios años. Lógicamente, cuando yo tuve la responsabilidad, actué, y lo puedo decir, y bueno, no lo debería decir yo, pero bueno, actué en función de estas prioridades, pero indudablemente tiene que haber mayor continuidad en las políticas públicas del agua, ¿no? Entonces son 14 conclusiones muy sencillas. Miren, México requiere tecnificar toda el agua agrícola, toda, tanto de distritos de riego como de unidades de riego. No se puede ya seguir utilizando agua de pozo de primer uso para riego. Lo que tenemos que hacer es tratar todas las aguas de los centros urbanos y esas aguas tratadas conducirlas a la producción de grano y de forraje y, desde luego, tecnificar al máximo posible los cultivos de más alta sofisticación, digamos, ¿no? Luego, los organismos operadores de agua municipal, que es otro tema en el cual no me metí hoy, ni era imposible, pero es todo un tema, se tienen que tecnificar, se tienen que modernizar. Yo les puedo decir que puedo contar con los dedos de la mano, quizá de las 2 manos, los únicos organismos operadores en el país que funcionan, digamos, con una eficiencia mayor al 30-40%. Todos los demás son un desastre. Están en la ruina, están quebrados, no funcionan, es un desastre, ¿no? Luego, sí es un tema cultural y educativo, o sea, sí se requiere un programa, de cuidado y uso eficiente del agua. Yo veo todavía con mucha pena que hay programas por los del COVID que insisten en el lavado de las manos, pero no cierran la llave. Oye, es muy grave. Porque ¿cuánto agua estamos usando ahorita? Pues muchísima más, sí, pero sacan el anuncio en la televisión con el agua abierta. Algunos sí cierran el agua, no. Te enjuagas, cierras y luego te enjabonas, ¿verdad? Abres y te enjuagas nuevamente. Pero, en fin.
Luego viene el tema de los acuíferos del país. Miren, aquí hay una pregunta que siempre me hacen, y es decir, bueno, si hay tanta agua en los mares y se puede tomar el agua del mar y desalarla, sí. La desalación es hoy una técnica completamente, digamos, lograda, rebasada. El avance en la técnica, en la ciencia de materiales, para materiales que aguantan altas presiones, para ultrafiltración, pues ya demostraron que ha bajado mucho el precio y la presión que se requiere, por ejemplo, en ósmosis inversa o en ultrafiltración, para quitar la sal. Pero no es el tema. Sí, sí podemos desalar y debemos hacerlo. Hay países, por ejemplo en Arabia, que pues prácticamente viven de desaladoras, ¿no? En España, en Alicante, desalan agua hasta 5,000 partes por millón para producir tomate. Ahora sí que ya va, la sal va incluida en la verdura, ¿no? Pero el problema no es ese. El problema es que la pérdida del acuífero conlleva también la pérdida de los ecosistemas asociados. O sea, no solamente perdemos el acuífero, perdemos todo el ecosistema. Y eso es lo que está mal. Nosotros tenemos la obligación de mantener los ecosistemas, ¿no? Luego viene el tema de la recarga. Si no tomamos en cuenta, no conocemos, no reconocemos un área de recarga, pues estamos fritos, vamos a perder el acuífero, que es lo que sucedió en la Ciudad de México. O sea, se invadieron deliberadamente, yo creo que con conocimiento, las áreas de recarga. Y esto verdaderamente fue un crimen. Además es irreversible, porque alguien me dice, bueno, pues hay que rescatarlas. Tú puedes mover. Son millones de personas que están asentadas. Es prácticamente imposible. Tendría que venir una catástrofe, un cataclismo, y a lo mejor después decir, bueno, ahora sí vamos a hacerlo bien. Eso no va a pasar. Tenemos que buscar otras soluciones. Pero lo que exista de recarga debe ser un área sagrada. Luego viene el problema de las ANPs, bosques, selvas. O sea, este gobierno de la 4T, que es puro cuento en cuanto a la transformación, está llevando a cero el cuidado de las áreas naturales protegidas. Si ustedes revisan, por ejemplo, los presupuestos aprobados para la CONAMP, prácticamente la están desapareciendo. Bueno, para la Comisión Nacional del Agua, déjenme decirles que yo salí en el 2012 prácticamente con 3 veces el presupuesto con la que está arrancando el año 2021 la CONAGUA. Eso es ridículo. Ya no digamos en inversión, todos los proyectos que mencionó algunos Guadalupe, nosotros gastamos cientos de millones de pesos, no, cientos de miles de millones de pesos en programas a nivel nacional, la Comisión Nacional del Agua, en nuestra etapa, ¿no? Entonces está desmantelando la fortaleza institucional del gobierno federal, lo cual es muy grave. Y las áreas naturales, pues es un tema central, ¿no? Luego viene la zona federal marítimo terrestre, que es una vacilada, ¿no? Es un hilo dental a lo largo de las playas. Eso fue una decisión completamente de intereses económicos para evitar que se preservara una zona de protección en las playas. O sea, la construcción en los litorales no puede ser de frente de playa. Eso debería estar prohibido. Los frentes de playa deben ser las dunas, las marismas, los pantanos, los manglares. Y desde luego, las zonas urbanas pues, tienen que tener a partir de ese espacio un desarrollo urbano que permita una, digamos, participación de todos democrática del litoral, ¿no? No como en Acapulco, que vas como si fuesen insurgentes, no ves ni la playa, ¿no? Ah, pero los que están en la playa gozan del privilegio de tener una playa. Claro, esto que digo, pues mucha gente me lo rebate, pero en realidad es una visión completamente retrógrada de lo que es la protección de nuestras playas, ¿no? Entonces, ese tema de la SOFEMAT, que yo tampoco lo pude cambiar, la verdad, pero sí protegimos muchas zonas litorales, ¿no? Luego viene aquí lo que yo considero el otro reto, que es una plática para otro día, que es el ordenamiento ecológico del territorio. O sea, la LEGEPA, la Ley General de Protección Ecológica del Ambiente y de Protección Ecológica, establece como una base central el ordenamiento ecológico territorial, que es la planificación de los asentamientos y del desarrollo acorde a las condiciones ambientales para los usos del suelo, ¿no? En donde queda claro que tú no puedes destruir una selva para construir una carretera así como así, ¿no? O no puedes destruir un bosque para hacer una urbanización. Entonces, los planes urbanos tienen que ir acordes al ordenamiento. Pero esto que le estoy diciendo es pura teoría. En la práctica hay un plan de ordenamiento territorial que no se cumple, que nadie cumple, que ningún alcalde, ningún estado está cumpliendo a cabalidad, ¿no? Entonces tenemos que ser mucho más estrictos en que el ordenamiento debe ser casi como las tablas de la ley
Y los planes de desarrollo urbano municipal tienen que estar orientados con visión de muy largo plazo. En el punto anterior, yo ya no lo mencioné, pero en nuestra administración, y perdonen que a lo mejor regreso mucho a mi responsabilidad anterior, lo primero que hice fue elaborar una Agenda 2030 del agua, una Agenda del agua 2030. Estamos hablando, yo entré en el 2006, es decir, creo que siempre se tiene que tener una visión por lo menos 30 años adelante. O requerimos claro, llegó el siguiente gobierno de Peña Nieto y la tiraron a la basura, ¿eh? Un documento costosísimo que con una elaboración muy delicada, donde participó todo el mundo, y que es una herramienta de trabajo, y llega el siguiente gobierno y la hace a un lado, cuando en realidad los gobiernos deberían de aprovechar lo bueno que hace el gobierno anterior y no tirar lo que hizo el gobierno anterior, ¿no? Ya no les digo este gobierno, ninguna planeación, ninguna visión de largo plazo, no les importa nada, ¿no? Luego viene el tema de educación. Repito, me voy muy rápido, aquí están muchos más expertos que yo. Necesitamos meternos muy fuerte en la parte educativa para tener una conciencia de lo que es la sustentabilidad. Y lógicamente, el tema que ahorita más nos interesa, amigas y amigos, es el tema legislativo. Tenemos que trabajar para que en el Congreso de la Unión y en los congresos locales haya contrapesos y podamos influir en las políticas públicas, tanto de los estados como de la federación, ¿no? Forzar al respeto a la normatividad ambiental y a los usos del suelo, ¿no? Cuando estuve recientemente revisando las inundaciones en Tabasco, que a mí me tocó en mi administración desarrollar un plan integral para la protección en Tabasco, es inconcebible cómo en las dos administraciones siguientes, nada de lo que fue el plan integral, que era, vuelvo a lo mismo, igual que la agenda del agua, una herramienta, fue aceptada ni utilizada por las siguientes administraciones, porque cada quien quiere inventarse el hilo negro, ¿no? Entonces, lo que sucedió en Tabasco fue por no dar continuidad y mantenimiento a las obras que se habían realizado al plan integral hídrico. Y por último, bueno, pues efectivamente, todos reconocemos el derecho humano al agua, pero que es un derecho que requiere una participación, un compromiso y una responsabilidad de todos. Pues yo aquí termino. Realmente, perdón que me extendí un poquito, es un tema apasionante, me cuesta restringirme al tiempo que acordé con Guadalupe, pero finalizaría diciéndoles algo en lo que estoy ahora ya muy involucrado, al igual que ustedes. Ciudad Posible es parte también de una red de asociaciones que en bloque decidimos sumarnos a Sí por México. Yo quiero felicitarlos a ustedes por esta iniciativa y decirles que este es el camino, lograr una amplísima participación para que tengamos contrapeso en la Cámara de Diputados, congresos y gobiernos locales, y podamos realmente enfocarnos con una visión de más largo plazo, una visión más técnica, más objetiva, hacia lo que es el desarrollo del potencial que tenemos como país. Pues me quedo abierto si hay tiempo para preguntas y respuestas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, José Luis. Bueno, el tiempo nos los marcas tú. No. Podríamos quedar contigo aquí 3 horas. Está muy apasionante, tú lo dijiste, aunque no somos expertos en el tema, yo no podía dejar de atender. Lo que sí, yo creo que cuando dijiste no los quiero preocupar más, nos dejaste muy preocupados, porque desgraciadamente, pues las autoridades no están haciendo lo que se tiene que hacer o finalmente están haciendo, llevando a cabo acciones contrarias que, pues, quién sabe cuántos años nos va a llevar recuperarnos. Esto que le han hecho a la Semarnat de quitarle el 70% de presupuesto, a mí me parece un crimen brutal, porque si de por sí necesitábamos muchos recursos para poder mantener el cuidado del medio ambiente, ahora pues no sabemos qué va a pasar. Le voy a pasar la palabra a Fernando Peña Garavito, que de hecho ya tienes, Fernando, la posibilidad de abrir tu micrófono, por favor, para que hagas a José Luis la pregunta o el comentario que tú quieras hacerle. Adelante, Fernando, por favor. Gracias, Denise. José Luis, ¿cómo estás? Qué gusto, Fernando. Mucho gusto verte por acá y saludarte. Igualmente, Fernando. Nos tocó trabajar por la ciudad y creo que pudimos llegar a acuerdos porque teníamos la misma visión, que era la de largo plazo, para hacer una serie de transformaciones en todo lo que fue el transporte público en la ciudad. Y contigo pudimos avanzar, hicimos la ley de transporte y creo que coincidíamos mucho en cuál era el proyecto Así para es. esta ciudad, ¿no? Y en este caso. Y el Muchas proyecto gracias, más Fernando. que nada era para un desarrollo urbano. Te lo reconozco, lo reconocimos en aquella época y hoy me da mucho gusto saludar. Por otro lado, también quisiera preguntarte y un poco comentar, hablabas de la mancha urbana que en cierto momento Uruchurtu mismo como regente la
la bardeó, y hablabas de que se compraban las tierras. Yo creo que sí hay muchos desarrollos y todo desarrollo metropolitano tiene alrededor seguramente tierras de gobernadores o exgobernadores. Sin embargo, veo yo que también hay una invasión. La tenencia de la tierra ha sido un tema muy difícil, ¿sí? Y es por eso que se dan la escasez de los servicios, y en este caso de lo que es el agua, ¿no? Yo recuerdo, y estuvimos trabajando con Manuel Perló, y te quería hacer esta pregunta, tú que estuviste después. Estuvimos trabajando ahí con el propio regente a finales de los 90, 1997, 94, 97, con Óscar Espinosa, y vimos el tema de la potabilización del agua. Y no sé si te acuerdas, se compraron 4 terrenos, o los donaba el Estado de México 4 terrenos, y en esos 4 terrenos se iban a hacer 4 megaplantas potabilizadoras para poder usar y reusar esa agua de la lluvia. Y también un ingeniero, después de ver que además tenía un financiamiento creo que era del 1% anual, o sea, era casi un dinero regalado para que se usara, y si no se usa también tenía una pena. Te quería preguntar, ¿en dónde quedó todo ese proyecto? ¿No se pudo llevar a cabo? ¿Tienes alguna información ahí en la Comisión del Agua? Y muchos otros, porque sí creo que la visión de largo plazo es lo que no se ha respetado. Nosotros dejamos un programa también 2020 del Plan Rector del Metro, que tú también participaste, y bueno, pues tampoco se hizo ningún kilómetro de aquel metro, ¿no? Sí, Fernando, efectivamente. Oye, muchísimas gracias, Fernando. Yo también recuerdo mucho lo bien que se pudo trabajar en tu administración, en las áreas que tú estuviste al frente, efectivamente, ¿no? Y yo creo que sí se confirma que esa administración, que luego fue tan castigada y acusada, pues en realidad sí tenía una visión de más largo plazo. Tienes toda la razón, Fernando. Por ejemplo, el proyecto de las 4 macroplantas, que eran de tratamiento de aguas residuales principalmente, Sí. Estaban soportadas en un crédito de un banco japonés, garantizada la construcción, y está prácticamente arrancado. Al igual que la compra, que tú recuerdas muy bien, de varios trenes, que estaba ya contratado, ya existía el contrato de compra, entiendo que era con Bombardier en aquella ocasión, que viene el cambio de gobierno, entra Cuauhtémoc Cárdenas, cancela las plantas y cancela la compra de trenes. Verdaderamente absurda la compra de los trenes. ¿Cómo es posible? Pues eso ya está garantizado, y además es una necesidad para la ciudad. Se perdió, Fernando, se perdieron la compra de los trenes, y se perdió desde luego los terrenos y la posibilidad de construir las plantas. Ahora, sí te quiero decir que a mí, no quiero presumir, pero yo retomé el proyecto del tratamiento, y fue lo que dio origen a Totonilco. La planta de Totonilco, Fernando, es la más grande de toda América Latina, con una capacidad de 35 metros cúbicos por segundo. O sea, tiene la capacidad de tratar pues, casi la mitad de todas las aguas residuales de la zona metropolitana, y que el agua que se entrega a los distritos de riego de Hidalgo sea agua limpia, o agua, digamos, para riego. Entonces, lo que tú dices es el grave problema de México de no darle continuidad no tener visión de largo plazo, y cuando se tiene y hay el proyecto, no darle continuidad. Llega el siguiente gobierno y tira todo a la basura y vuelven a empezar. Pues así nunca llegamos a nada. Pero bueno, para tu tranquilidad, en el metro, un desastre. Después de lo que pasó la semana pasada, yo vengo ya hablando hace mucho tiempo, hay más de 100 trenes fuera de operación, que es la tercera parte de toda la planta vehicular del metro. Lo que pasó era previsible, equipos obsoletos, sin el mantenimiento adecuado, en estado verdaderamente ya lamentable. Pues lógicamente va a fallar de un momento a otro un transformador, que no siga un protocolo de mantenimiento, o que no se cambie el transformador a su debido tiempo. Pero bueno, para tu tranquilidad, tienes que visitar a Totonilco. Es una planta ejemplar. Tiene problemas de operación como siempre, porque obviamente el costo debería estar cargado entre el Estado de México y la Ciudad de México, que son los que generan en las aguas residuales. Actualmente lo está pagando la Conagua, no tiene recursos, un desastre. Pero bueno, ahí está la obra, ahí va a quedar, mi querido Fernando. Muy bien. Gracias, José Luis. Y coincido contigo, no hay que hablar de una transformación, más bien de una destrucción con este gobierno, de muchas instituciones y muchos proyectos. Exacto. Coincido.
Muchas gracias, Fernando. Tenemos muchos comentarios, José Luis, no sé si has tenido oportunidad de verlos, preguntas, incluso No, hay yo estaba hablando. debate. No, muchas felicitaciones, Qué bien. mucha gente que te conoce y que te manda muchos saludos, preguntas. Te voy a mandar el chat completo para que tú puedas ver todo lo que comentan. Le voy a pasar ahora, tuvimos hace creo que una semana, dos, una conferencia también de Francisco Suárez que nos habló sobre sustentabilidad, nos está acompañando aquí y Francisco, si puedes abrir tu micrófono para hacer tu pregunta o comentario. Adelante, Francisco, por favor. Gracias. Oye, número uno, José Luis, gusto saludarte. Le comentaba a Isaac que hemos estado juntos en muchos foros. Creo que uno que no se me olvida fue Río +20, en Río de Janeiro, caminando kilómetros, saliendo del foro. En fin, buenísimo el evento y compartir allá ideas. Y fíjate que, como bien comentaban, tuve el honor de estar aquí hace poco tiempo en el foro con este gran grupo y coincidimos en muchos temas. Y justo en el ejemplo que dabas de aquí el puntual de la Ciudad de México, del hundimiento que se está dando, más el efecto, pues que tenemos una zona altamente sísmica, pues es como que la combinación perfecta para lo que hemos estado viviendo ahora en la Ciudad de México. Y en esa medida, digo que hay diferentes iniciativas como los fondos de agua, que en su momento hay algunos como Monterrey que les ha ido muy bien. Aquí en México, puntualmente, ¿qué sugieres? O sea, porque sí hay de repente muy buenas ideas, pero como bien mencionas, no hay un seguimiento. Y tu, no sé, visión y experiencia en eso, ¿qué harías diferente para la Ciudad de México? Qué buena pregunta, Francisco, qué difícil, ¿no? Pues mira, precisamente hablando con Guadalupe y con Denise sobre el título de la charla de hoy, un asunto de seguridad nacional tiene muchas implicaciones, ¿no? La Ciudad de México, de acuerdo a la Constitución, es también la sede de los poderes federales, capital de la República. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando fue departamento del Distrito Federal, bajo una regencia que nombraba como si fuera una Secretaría de Estado el propio presidente, la Ciudad de México estaba sujeta a una serie de apoyos y presupuestos federales. Cuando viene la reforma política y todos los que peleábamos, todos los que somos municipalistas por poder elegir a nuestras autoridades, etcétera, etcétera, lo que ya sabemos, en realidad nos hicimos un harakiri presupuestalmente, ¿no? Porque no hay capacidad para el manejo de esta metrópoli con los presupuestos que tiene la Ciudad de México. Entonces, lo primero que diría yo es que se reconozca como un asunto de seguridad nacional y por lo tanto la absoluta necesidad del involucramiento del presupuesto federal en muchos de los servicios básicos para la Ciudad de México. Yo básicamente hablo de metro, por ejemplo, el metro se construyó todo con fondos federales, igual que el sistema de drenaje profundo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, las inversiones que se requieren en materia de agua son realmente astronómicas. O sea, si tú pudiéramos comparar ahorita, por ejemplo, el presupuesto del sistema de aguas de la Ciudad de México con lo que requerimos de inversión, pues es ridículo. Aquí se requieren cientos de miles de millones de pesos. Porque mira, de entrada requerimos prácticamente la modernización de todos los sistemas de distribución, tanto de agua como de drenaje. Se requiere sectorizar toda la ciudad. Se requiere una visión metropolitana, es decir, integrar aún el sistema de aguas tiene que ser metropolitano. Lo mismo que he peleado yo para el metro. El metro debe ser un sistema de transporte metropolitano, no solamente de lo que es CDMX, ¿no? Y a partir de ese momento, sostener una planeación de muy largo plazo en donde vengan varios puntos, que lo pongo yo en las conclusiones. Uno, la recuperación de áreas de recarga. O sea, no podemos perder un centímetro cuadrado de recarga de aquí en adelante. Luego, sí puede haber recuperaciones, sí hay asentamientos que son asentamientos precarios, donde la gente en lugar realmente sufre, y tú perfectamente puedes darle una vivienda digna en una zona urbana y recuperar esa zona donde no hay ni siquiera regularización de la tierra, ¿no? Entonces sí se pueden recuperar muchas áreas de recarga. Luego, se tiene que tratar el 100% del agua negra. O sea, no podemos ya, aunque el agua está dirigida hacia Totonilco, una decisión que a mí me criticaron mucho porque es contraria a la propia visión que yo tengo del tratamiento. O sea, yo creo que el tratamiento debe ser puntual. Deberíamos de tratar el agua en las unidades habitacionales, en los condominios o en las alcaldías, ¿no? Y esa agua reusarla. Pero no,
la política está hecha para conducir toda el agua y sacarla, y entonces yo puse la planta al final del tubo, porque no podíamos continuar contaminando las áreas agrícolas de Hidalgo, ¿no? Eso era una obligación de carácter ético, pero en realidad esa planta puede operar independientemente de que nosotros tengamos plantas de tratamiento en toda la ciudad y reuso de esa agua tratada, principalmente para donde hay todavía actividad agrícola, como Xochimilco, Tláhuac, Milpalta, en otras áreas de la ciudad, sobre todo en el Estado de México todavía, ¿no? Luego, la tecnificación 100% del sistema de aguas. Necesitamos un sistema ultramoderno con la incorporación de sistemas de medición macro y micro, porque actualmente ni siquiera sabemos el balance, Francisco. Yo siempre que discutía con el responsable de agua de la ciudad, pues lo acababa a la primera, porque yo tenía el dato general, yo sé lo que entra y lo que sale, ¿no? Pero ellos no saben lo que entra, ni saben lo que, no saben cuánto están sacando los pozos, ni cuánto están consumiendo, porque no tienen medición. Y eso implica una altísima tecnificación del sistema del agua. Y luego viene el tema muy vinculado a lo que pasa también con el metro, que es el tema tarifario. Ahora estamos sujetos, hoy acaba de haber una noticia completamente abusiva, en donde están vinculando el tipo de vivienda a la tarifa del agua y están anunciando un 35% de incremento de la tarifa, lo cual es inconstitucional, ilegal, inmoral. Bueno, pero el problema, por el otro lado, es que la mitad de las tomas domiciliarias no tienen medidor. Y por lo tanto están consumiendo mucha agua y tienen una tarifa fija. Y lógicamente, áreas como en Iztapalapa, donde el gobierno ni se pretende ni quiere meterse a poner un medidor, porque reconoce que no hay calidad ni hay continuidad en el servicio, pues es un círculo vicioso. Todas las tomas tienen que tener, bueno, todos tenemos que tener agua de calidad 24 horas, pero todos tienen que tener su medición y todos tienen que pagar, poner su granito de arena de acuerdo al consumo. Esto políticamente es muy difícil cuando tienes un gobierno demagógico, que todo lo basa en función de clientelismos y de dádivas con tal de obtener el voto, ¿no? Pero aquí tenemos que ser muy estrictos y hay que denunciar esto, porque vamos directo a un precipicio, vamos directo al colapso total de la ciudad si no lo hacemos, ¿no? Son algunas de las ideas que yo he planteado, que todo se traduce en ceros y ceros y ceros y ceros de inversión. Pero ahí viene el otro problema. La Ciudad de México, en un absurdo, no quiere reconocer las APPs, cuando las asociaciones público-privadas es un sistema de inversión reconocido en una ley federal y en todos los estados de la República, leyes estatales de APPs. Claro, ha habido problemas, sí. Que hay corrupción, puede haberlo, pero en general la figura de la APP hoy es lo único que nos permitiría en la Ciudad de México avanzar más aceleradamente hacia las grandes inversiones que hay que hacer. Entonces hay sistemas, por ejemplo, tanto de tratamiento como de potabilización, como de conducción, como de medición, que el gobierno puede perfectamente llevarla en un contrato a largo plazo mediante una APP. Pero el gobierno de la ciudad dice que no, que porque eso es, pusieron en la Constitución que no puede intervenir una empresa que tenga fines de lucro en la administración del agua. Pero bueno, obviamente le puedes dar la vuelta. Bueno, tú eres el administrador del agua, pero tú tienes que comprar una bomba, tienes que comprar un filtro, tienes que comprar un sistema de medición. Ni modo que la empresa que lo vende no tenga fines de lucro, eso es ridículo, ¿no? Entonces tenemos que hacer algunas reformas mínimas legales, pero hay que hacerlo. Es algo de lo que puedo decir ahorita. Hay mucho más, pero me estaría otro buen rato. Muchísimas gracias, José Luis. Gracias, Francisco. En verdad, también es un gusto tenerte nuevamente por aquí. Le voy a pasar la palabra. Bueno, me encantaría poderte leer todos los saludos de varios estados de la República, pero les prometo que les voy a hacer llegar todo el texto a Olga Ramírez. Adelante, Olguita, por favor. Muchas gracias, Denise. Muchas gracias, José Luis, por esa exposición tan maravillosa con tu experiencia. Gracias, bueno, nos enriqueces mucho y es tan necesario para todos nosotros tener toda esta información. Yo quería saber, José Luis, ¿qué opinas? ¿Qué es lo que piensas sobre ahora que acaba la bolsa de Nueva York, de empezar a cotizar el agua? Bueno, mira, el agua hay que considerar el principio constitucional mexicano, que es muy distinto al de otros países y muy distinto al americano, ¿no? El agua en la Constitución es un bien de la nación, está considerado en el artículo 27. Es decir, es un recurso que pertenece a la nación, nos pertenece a todos, ¿no? En ese sentido, yo creo que lo único que se puede hacer en México
es tener un sistema más objetivo de participación en los sistemas de administración del agua, ¿no? Es decir, que haya mayor involucramiento de la ciudadanía. De ninguna manera creo que esto pueda entrar en un esquema de bolsa, pero sí en esquema, por ejemplo, de bancos de agua, que me tocó en la Conagua arrancar, ¿no? ¿En qué consisten estos bancos de agua? En una mejor administración por medio del organismo, que es la Comisión Nacional del Agua, de la disponibilidad del agua a nivel nacional. Actualmente, y creo que sí hay que meternos a fondo en la reforma, el tema de concesiones, que a mí me tocó sufrirlo, es anacrónico, tenemos que cambiarlo, ¿sí? Y luego el tema que mencionaba hace un momento, el tema tarifario. Yo siempre les decía a la gente, digo, Dios nos da el agua, pero no la entuba. ¿Es un derecho humano? Sí, como muchos otros. Pero ¿cómo garantiza un gobierno el cumplir con ese derecho humano al agua? Bueno, se requiere un gran esfuerzo de administración y de manejo de recursos. Yo te diría que los recursos más importantes en un municipio es el predial y el agua. Hay municipios, por ejemplo, me discutía mucho, en los foros internacionales salen los bolivianos, los venezolanos y los cubanos, ¿no? Presumiendo de nada, porque sus temas son verdaderamente completamente, si los dos son malos, los de ellos ya están perdidos, ¿no? Con la idea de que no se debía de cobrar el agua. Pues eso es absurdo. No puede haber, si no hay una tarifa del agua, no puedes dar el servicio. Y entonces es un círculo vicioso que lo rompe la autoridad, los gobiernos, sobre todo municipales, dando un buen servicio. O sea, si yo fuera alcalde, lo primero que me concentraría es en garantizarte a ti, Olga, un buen servicio del agua, de que tengas agua limpia todo el tiempo y de buena calidad. Y entonces yo a ti te convenzo, oye, pero lógicamente tú tienes que, con tu granito de arena, tienes que participar, ¿no? Entonces yo creo que lo que tenemos que meternos más a fondo es en el tema tarifario y de subsidios. Estoy hablando a nivel público urbano. A nivel agrícola, que es donde estamos muy metidos en el tema de bancos de agua, el otro problema es que el agua de riego no se cobra derecho. No pagan derechos. Pagan derechos los distritos de riego, pero no pagan derechos por metro cúbico de agua consumido. Y eso, cambiarlo es casi una revolución. Pero resulta que la tarifa eléctrica para la extracción en los pozos profundos tiene un subsidio, es la tarifa más baja, más subsidiada, 98%, una barbaridad, ¿no? Entonces, claro, es un incentivo perverso porque lo único que estás haciendo es dando el incentivo para sobreexplotar el acuífero. Entonces, ahí hay que entrar con intercambios de incentivos para lograr disminuir la sobreexplotación. Es que nuestro sistema constitucional, Olga, es distinto y por eso creo que tendría que ser un esquema más enfocado a una mejor administración, a un tema tarifario. Y algo lo iba a decir, se me olvidó, en los organismos municipales, la ciudadanización en consejos de administración. Es muy importante que el municipio, su organismo operador, tenga un consejo ciudadano, sí, donde está el alcalde, el director del organismo, etcétera, pero donde hay ciudadanos reconocidos como concejales que ayuden realmente a llevar los programas de largo plazo. Me desvío un poquito porque creo que necesitamos cambiar la administración, tecnificarla, ciudadanizarla. Es lo que yo propondría, Olga. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A ti, Olga. Muchas gracias, José Luis. Bueno, es muy complejo, no solo el problema, sino también la solución, y creo que a todos y cada uno nos toca hacer nuestra parte desde nuestra propia casa y con nuestra familia, porque esto no nada más el gobierno, tenemos que trabajar todos en una estrategia integral. Ojalá algún día nos integren a esa estrategia integral para trabajar desde la ciudadanía. Pues José Luis, ya guardé el chat, te agradecemos muchísimo. Ahora le voy a pasar la palabra a Guadalupe para que te despida como te mereces. Adelante, Guadalupe, por favor. Perdón. ¿Ya regresó Guadalupe? Ya regresó Guadalupe, pero antes de eso, nada más, te voy a tomar la palabra, José Luis, porque dijiste que regresarías para dar otra plática de este otro tema. Ya te tomamos la palabra. Claro. Okay. Es que son muchos temas, el agua es transversal, entonces casi todos los temas de políticas públicas pasan por ahí. Entonces ya pues te vamos a pedir que nuevamente nos vengas a ilustrar con todo este tema que pues de alguna manera nosotros somos parte de, ¿no? Del problema y de la solución. Gracias. Guadalupe, adelante, por favor.
Ay, gracias, Denise. Oye, José Luis, se fue la luz un momentito en mi casa y ya no terminé de explicar toda tu currículum, pero Ya no faltaba nada. bueno, sí, faltaba un poquito todavía, pero no, estuvo muy interesante tu plática. Muchísimas gracias. Yo creo que faltan varias pláticas tuyas porque eres experto en desarrollo urbano, en energías limpias, tanta falta que nos hace entender y defender ese tipo de energías de desarrollo urbano, de movilidad, de transporte, de seguridad. Abarcas todos los temas, entonces, Denise, hay que volverlo a invitar y muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Guadalupe, muchas gracias, Denise, y a todos ustedes, a todos y a todos. Me entusiasma mucho, sí, por México, participo con él, los felicito y los invito. Tenemos que trabajar muy fuertemente. Lo que dijo Fernando es muy cierto, la 4T no es avance, no es desarrollo, es realmente un riesgo de regresión muy grave que yo creo que se frena con una muy amplia participación en este proceso. Así que estamos muy comprometidos con ustedes, los felicito, las felicito y muchas gracias. Buenas tardes. Luis. Y a Rosa del Carmen, tu niña preciosa que nos facilitó todo. Ahí está ella, muy activa. Gracias. Claro. Qué bella. José Luis, no, y sobre todo necesitamos toda esa experiencia tuya, esa experiencia política, porque nosotros estuvimos ahí cuando tú tenías tu mañanera también, cuando claro. López Obrador era jefe de gobierno de la Ciudad de México, tenías en paralelo, porque desde entonces ya estabas muy aguerrido dando la batalla. Así es, así es. Es que el mayor daño que estamos sufriendo los mexicanos es la demagogia, es una serie de engaños, mentiras que se dan todos los días y tenemos que combatirla con acción y con participación y estamos con el tiempo encima. Yo creo que ya hay que meternos al 100% en esto, ¿verdad? Y apoyar una amplia participación para junio. Muchísimas gracias, Denise. Gracias a ti, José Luis. Y bueno, antes de que te demos la despedida que te mereces, porque tenemos una tradición, yo les quiero invitar a todos ustedes, no solo a que la semana que entra nos acompañen también con las dos conferencias, 3 tenemos la semana que entra, martes, miércoles y jueves, también nos ayudan a promover la campaña de Morena No Sabe, y por otro lado, los quiero invitar a los que les interese al chat que puse ahí al WhatsApp. Mañana vamos a tener una pequeña grabación para un evento de Sí por México la semana que entra el 26, donde los partidos de la alianza de Va por México van a hacer un compromiso con la ciudadanía y con la agenda ciudadana que nosotros les propusimos en un inicio. Entonces, los que quieran participar me pueden mandar al WhatsApp que les puse ahí en el chat un mensajito para que a la 1 o a la 1:20 se pueden conectar. Es un evento una cosa nada más de unos 10 minutos. Pues ahora bien, les abro sus micrófonos a todos. Ay, espérenme. Ahí está. Les abro sus micrófonos para que todos despidamos a José Luis como se merece. ¿Ahí? Adelante, por favor. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, José Luis. Bravo, bravo. Gracias. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias, José Luis. Bravo, José Luis. Muchas gracias. Enhorabuena. Bravo de Chihuahua. Gracias. Saludos, José Luis. Gracias, Víctor. Saludos a todos. Desde Ciudad de México. Felicidades. Desde Tijuana. Mañana nos vemos. Felicidades, José Luis. Gracias a todos. Jorge, muchas gracias. Esperamos para la siguiente. Gracias. Eres lo máximo. Compartir tus conocimientos. Vamos por más, José Luis. Muy bien, Fran. Excelente conferencia. Felicidades, José Luis, como siempre. Y tú deberías ser el Felicidades, único ingeniero, como regente siempre, de muy la bien. Ciudad de México. Vamos, sigamos. Excelente exposición. Buenas noches. Votamos por ti. José Luis, felicidades a todos. José Luis, ya votamos por ti. Felicidades. Gracias, Rebeca, qué amable. Mañana nos vemos, Rebeca. Claro que sí. Qué gusto. Un placer. Presentación. Felicidades. Gracias, qué amable. Gracias a todos y a todas, Buenas noches. Buenas noches, José Luis. Bye, hasta luego. Buenas noches. Gracias, Denise. Que Dios te ayude y te dé